Ahí, ahora sí. Bueno, bienvenidos a todos. Hoy vamos a empezar con el primer taller dentro de las capacitaciones internas que vamos a hacer dentro del IESTA. Vamos a empezar con Python, pero va a ser más que nada una introducción. Y nada, no sé, puse como muchas cosas y tampoco sabía en 2 horas qué tanto calcular, qué tan rápido íbamos a ir o qué tan lento, así que nada, vamos viendo. Cualquier cosa que no se entienda o que tengan dudas me pueden interrumpir. La idea es como ir alternando. Yo les voy a contar como algunas cosas más teórico de cómo es y después lo ponemos un poco en práctica para nada, verlo así. A ver si me deja cambiar. Bueno, como la mayoría ya saben, hay muchas formas de programar en Python. Se pueden usar las versiones de Python directamente, que las más comunes son la 2.7 y la 3.5. Después hay distintos entornos también, como puede ser Spider, Jupyter. También se puede programar en Python en R, usando una librería que se llama Reticulate, o como se diga. Y después está Google Colab, que en realidad Diego me lo mostró y me pareció que estaba re bueno, porque es como para armar como un R Markdown, pero versión Drive, y entonces varios pueden editar al mismo tiempo y puedes correr a su vez el script. Entonces está bueno. Tiene más funciones en realidad, pero a veces para eso necesitas como el plus, el que es pago. El gratuito te ofrece algunas cosas nomás. Y bueno, y después está Anaconda, que en realidad es un ambiente de trabajo para la ciencia de datos en la cual se encuentran varias funciones, involucra varias aplicaciones, entre ellas las que nombré, y también permite administrar fácilmente los paquetes que corresponden a esas aplicaciones. Entonces, una opción de programar en Python, que es la que particularmente usé yo, pero no sé, me descargué Anaconda y dentro de Anaconda usé Spider porque era lo más parecido a RStudio, básicamente. Y nada, eso lo vamos a ver así en el taller. Bueno, ahí les muestro en realidad lo que aparece cuando abrimos Anaconda Navigator. En realidad, ahí simplemente te muestra las que te vienen ya instaladas y las otras que hay disponibles. Incluso puedes buscar más y descargarlas, o sea, tiene un montón realmente. Bueno, esto es Spider. Ahora, cuando lo abramos para trabajar, lo voy a hacer más detallado, pero más o menos a simple vista son como básicamente las mismas ventanas que R. Y bueno, y acá es Google Colab, que se los quiero mostrar. Ahí. Ahí, estos son Anaconda Navigator, que es lo que les mostraba recién. Aparecen todos estos. Después, acá, esto es Google Colab, que me armé como uno ahí medio de, así nomás para mostrarles medio rápido, que acá al costado tenés el índice de acuerdo a cómo vas poniendo los títulos. Por ejemplo, si le haces doble clic, te aparece la forma en que lo escribís para que se muestre de la forma que está acá a mi derecha. Cuando pones un solo numeral, es como el título mayor. Este ya tiene 2 numerales, este tiene 3, y el que sigue no tiene ninguno porque ya es parte del texto nomás. Se puede poner, esto que aparece así, es como si fuera código, que lo pone como entre un rectángulo más grisecito. Para que aparezca de esta forma, le hacemos doble clic, así se ve. Hay que poner estas 3, el texto o los comandos, digamos, entre las 3 comillas. Bueno, negrita también son los asteriscos. Y después lo que está bueno es que también podés, o sea, acá arriba vemos que tiene para código y para texto. Todos estos anteriores eran de texto, pero si pones más, te aparece uno así y donde le puedes poner el código. Yo puse este código, por ejemplo, que después vamos a ver bien qué es, y le apretás acá y te lo corre. Capaz que ahora tengo muchas cosas abiertas y no sé si lo hará rápido, pero te aparece abajo el resultado de correr esto. Esto es nada, como una herramienta que está buena si, no sé, están armando algo en conjunto con otras personas. Y ahí se puede seguir agregando cosas. Esto nomás rápidamente quería mostrarles. Bueno, y cuando te descargas Anaconda,
por lo menos el de 64 bits, lo que aparece es lo que vemos acá. El Anaconda Navigator, que fue lo que les mostré recién, la consola, Jupyter, Spider, que es lo que vamos a usar. Bueno, ya metiéndonos un poquito más en lo que es Python, tenemos todos los elementos en Python tienen un tipo específico, como los principales o los más básicos, si se quiere, son los que vemos ahí. El entero, que es cuando no tiene, ya saben todo lo que es entero, pero un número que no tiene fracción. Después tenemos los float, que es un número que tiene una parte entera como una fraccionaria. El string, que es para representar texto. Y después los booleans o los lógicos, digamos, que, bueno, pueden ser true o false. Y en este caso yo lo aclaré entre paréntesis para que después les quede. Es importante las mayúsculas. No sirve poner T o F, por ejemplo, que en R vale. Acá tenés que poner true, toda la palabra, o false, con la inicial en mayúscula. Y lo que les puse entre paréntesis es la forma en que lo abrevia Python. ¿Sí? El entero o el integer es int, el float, el str y el bool. Después, para saber el tipo de un objeto, tenemos la función type, que se muestra ahí, que es lo que sería class en R. Y después tenemos las funciones que les decía recién, que sirven también para convertir un objeto en otro. Si le ponemos que para convertirlo en string, ponemos el objeto que queremos dentro del paréntesis y ahí lo convierte. Justo quedó ahí abajo, a ver si ahí se ve mejor. No aparece el cartel igual. Después tenemos otros elementos, la lista, que es una forma de dar un nombre único a una colección de valores. En este caso pueden ser de cualquier tipo los elementos de la lista. Y para crearla tenemos que ponerlo entre paréntesis rectos, ¿sí? Después también dentro de las listas hay una cosa que se llama listas de listas, que es cuando tenemos una lista dentro de otra. También lo vamos a ver. Los diccionarios, en Python se le llaman a los objetos que permiten almacenar una serie de mapeos de dos conjuntos de elementos, llamados keys and values. En este caso, los diccionarios, a diferencia del otro, se hacen entre llaves, ¿sí? Esa es la diferencia, y a su vez también usan dos puntos. En este caso, el ejemplo que vemos ahí, Uruguay sería la clave y Montevideo es el valor. Capaz que acá no tiene mucho sentido, creo que son más importantes los diccionarios, porque es cuando vos tenés una clave y varios valores asociados a esa clave, ¿no? A partir de eso incluso se pueden crear data frames y otras cosas, también lo vamos a ver. Y después está la tupla, que es como una lista, pero tiene algunas diferencias. Una es que es inmutable, no se pueden modificar los valores de la tupla una vez que se crea. Y después es que se crean a través de paréntesis, no se ven ahí, es justo tapa el cosito, pero es que no sé cómo sacarlo, porque muevo el mouse y aparece. A ver. No sé, bueno. Y la tupla se crea así, en paréntesis, y lo que vi es que también al crearla sin paréntesis, el objeto que creaba era una tupla también, así que puede ser otra opción. Eso fue a modo yo de probar, o sea, bueno, todo esto se basa en un curso de Datacamp, en un track de Datacamp que se llama Python Fundamentals, y tiene dentro de esos, bueno, tiene varios cursos. Nada, eso para que tengan de referencia por si les interesa. No me deja cambiar. Estas son algunas cosas útiles antes de empezar a hacer como la parte más práctica. En Python, para asignar algo usamos el signo igual, nada más. Comentarios en script también son con numeral. Si hacemos comentarios largos, se pueden usar comillas triples, es decir, no sé, al principio y al final, y todo lo que queda en el medio queda como comentado. Después, los operadores son los mismos que funcionan en R. Tenemos la suma, la resta, multiplicación, división. El exponente es doble signo como de multiplicación, doble asterisco, digamos. El porcentaje es para hacer el resto de la división. Eso es algo medio curioso. Para evaluar una igualdad, doble signo de igual. Después está el menor igual o el mayor igual, que es
son los mismos signos que en R, y el distinto o diferente, que es el signo de exclamación, y el signo de igual. Eso nomás como para que sepan que se mantienen. Algo que hay que tener en cuenta es la indexación. En Python siempre el primer elemento de lo que sea es el que ocupa el número 0. Entonces a veces cuando llamas a algo por el número que ocupa, siempre tenés que tener en cuenta que tenés que tener eso que empieza en 0. Las funciones, lo mismo, algunas vienen por defecto, otras se cargan a través de paquetes. Y bueno, nada, para tener un paquete previamente hay que instalarlo y llamarlo de la misma forma que hacíamos en R. Ahí quise como poner un ojo, atención, que depende del tipo de objeto con el que estemos trabajando, es la forma en que se hacen algunas cosas o de la forma que operan los operadores, valga la redundancia, pero yo les ponía ahí un ejemplo, que si estamos sumando dos números, dos integer, por ejemplo, dos enteros, el resultado va a ser un número, obviamente. Pero si estamos sumando dos strings, lo que hace es como concatenarlo. ¿Tá? Y así con otras funciones pasa lo mismo, de que si las usás con un tipo de objeto pasa una cosa y con otros pasa otro. Entonces hay que tener en cuenta eso. Por ejemplo, con el signo de multiplicar, si multiplicamos dos números da el resultado, pero si multiplicamos un string por un número, repite el string la cantidad de veces que pusimos del número. Después, bueno, esto es algo que como un poco distinto, no sé el resto en qué manejan, qué programas ¿cómo es? De programación manejan, pero los métodos es como algo más nuevo, me pareció, para lo que yo estaba acostumbrada, que son funciones, pero que son específicas para cierto tipo de objetos. Y por lo tanto, la forma de llamar a ese método es poniendo el objeto, o sea, el nombre del objeto, punto, y el método para aplicarlo. O sea, no es lo mismo que una función, porque cuando aplicamos una función, directamente pones la función, paréntesis, y lo que vayas a hacer. Y en este caso, el método lo que tiene es que vos tenés que poner el objeto antes y enseguida le pones punto y el nombre del método. O sea, ahora lo vamos a aplicar, pero nada. Por ejemplo, si nosotros tenemos el objeto Arias, ¿no? Que tiene varios elementos y queremos cambiar el nombre del elemento living room por stay room, la forma de hacerlo es así, es aplicando este método. Y como ven, el objeto se pone acá y ya sabe que lo que está acá tiene que venir aplicado a este objeto. ¿Sí? Bueno, ahí les puse algunos métodos aplicables a listas, como para que vean de ejemplo. Hay muchos nombres que coinciden con lo que se usa en R. Bueno, y ahora entonces vamos a ver algunas de estas cosas. Bueno, al abrir Spider, esto es lo que aparece. Lo que vemos acá es donde se hace toda la programación que queramos guardar en un script. Acá tenemos la consola que va mostrando lo que corremos en el script, o incluso podemos correr algo directamente en la consola. Y este panel de acá tiene varias cosas. Por un lado, las variables que se van creando, te muestra el nombre, el tipo, el tamaño, está bueno. Después la ayuda, podemos googlear alguna función, podemos buscar alguna función. La parte de gráficos, archivos para tener como un directorio, y después un análisis del código que sinceramente no tengo tan claro, pero creo que sirve cuando trabajas con cosas más pesadas, como para hacerlo más eficiente y cosas así. Bueno, vamos a abrir el archivo entonces. Sí, vamos a abrirlo por acá. Bueno, el directorio lo podemos establecer nosotros, o acá arriba, donde les estoy marcando, también lo podemos cambiar directamente, ¿sí? Si abrís acá la carpeta, la seleccionás, le pones que selecciones esa carpeta y queda establecido. Y si no, la transformas a través de código, que es lo que yo les puse acá. Esto import os es para importar este paquete, ¿sí? Y
Bueno, esto justo lo tuve que poner acá al principio porque quería cambiar el directorio y quería que quedara con comandos para que después cuando les diera esto les quede, pero más adelante explico mejor que cuando vos cargas una librería y querés usar una función de una librería, previamente a usarla tenés que escribirla acá, antes de... O sea, si yo no le pongo la librería de la que viene, el get cwd no haría nada, no funciona. Tiene que saber a qué librería está relacionada. Es como medio la idea de los métodos, pero distinto, porque en realidad en el método vos primero pones el objeto y después punto y el método que vas a usar. Y en este caso vos pones la librería, punto y la función que corresponde a la librería. En ningún momento estás poniendo el objeto ni nada. El objeto irá entre paréntesis si tiene que ir de argumento o lo que sea. Así que, no, esto es... Ahí va. Después le iba a, claro, ahora lo puse como para cargarlo, después lo iba a explicar mejor, pero sí, tenés que ponerlo cada vez que usas esta función, tenés que poner esto. Salvo que ahora le iba a mostrar que como que me estoy adelantando un poquito, pero salvo que la importes ya diciéndole qué función vas a usar. O sea, si vos cargas una librería, así nomás, cargo esta librería, cada vez que uses la función, tenés que ponerle la librería a la que viene. Salvo que vos digas, cargame de esta librería esta función. Ahí sí. Ahí va. Bueno, entonces, formas de correr en el script. Puedes correr línea a línea con F9, ¿sí? Si corro F9, ahí en la consola me puso que cargó la librería esta. Otra opción es, el F9 lo puedo hacer desde cualquier parte de, si me paro en la mitad, también lo hace. Si quiero que corra estas dos cosas al mismo tiempo, lo tengo que pintar, ahí sí, y le doy F9. Y si se fijan, hay como una especie de bloques. Si yo me paro acá, esto está como en un color un poquitito distinto a esta otra parte, y a esta otra parte, y a esta otra parte. No sé si se ve. Eso es porque creé bloques y también se puede ir corriendo de a bloques. Como para, si querés ir rápido, pero no tan rápido. La forma de correr el bloque entero es poniendo Control Enter en cualquier parte del bloque, o si no poniendo Shift Enter. La diferencia es que si pongo Shift Enter ya me va al siguiente bloque. Si pongo Control Enter se queda ahí. O sea, me corre todo el bloque, pero no pasa al siguiente. Es la típica cuando querés ir corriendo rápido para llegar a la última parte y vas poniendo, en este caso lo mejor es poner Shift Enter, porque ahí es que va avanzando. Si no, no avanza. Les muestro. Ahí puse Shift Enter y pasó al que sigue. Si solo pongo Control Enter, ahí me ejecutó el segundo bloque, pero no se quedó ahí, no siguió. O sea, si pongo Control Enter, Control Enter, Control Enter, Control Enter, me está ejecutando una y otra vez el mismo bloque. Ahí va, ahí va. Simplemente poniendo hasta numeral, porcentaje, porcentaje, y después numeral, porcentaje, porcentaje de nuevo, y ahí ya como que empieza uno nuevo. Lo detecta así. Para los que están en Zoom me preguntó cómo definía los bloques y por eso les dije que poniendo numeral, porcentaje, porcentaje ya identifica que empieza uno nuevo. ¿Sí? Bueno, y para correr todo el script acá tenemos F5 o el botón y corre todo. Bien. Esto que apareció acá es porque corrí el segundo bloque todo de una y fue lo que quedó del primer bloque, pero lo vamos a hacer de a poquito. Ya tenemos el directorio cambiado, acá arriba aparece Python/Spider, que es el directorio que yo quería. Estas son cuentas como muy básicas. Ahí. ¿Me escuchan de Zoom? ¿Se escucha el Zoom? Sí, ¿no? Ah, está. Está bien. Porque tengo que ir corriendo y hablando con él. También. Que creo que no. Creo que no. Que me suena que yo ya lo tenía, porque incluso las veces que tenía abierto, apenas abría Spider, tenía ya abierto el script,
no me lo cambiaba acá, no me detectaba como que este script pertenecía a esas carpetas. Pero no lo he abierto en doble clic porque no lo tengo como para que se me abran en Spider, como recién estaba probando. No lo dejé. Está, abriendo esto. Tener el micrófono. ¿Cómo le pongo? Que no tengo el más de este costado. Hay alguno que diga como para eso. Porque me preguntaron si podía poner más grande las letras y no lo estaría encontrando. Sí, la verdad que sí. A ver. No, no, tranqui. Bueno, no sé qué estoy aumentando, pero estoy aumentando. Era mucho. Tiene tantas cosas abiertas. Probá con control scroll si te lo abrimos. No, no sé si es eso. Ahí lo agrandota. Bueno, voy a ir con F9 corriendo. Estas son nada más operaciones muy básicas como para que fueran viendo que ahí va apareciendo. Una cosa, no porque no las guardé. Ahí va, sí. Solo cuando le asignas un objeto ahí queda guardado, que justamente este está ahí guardado y ahí aparece que cree el objeto num. Ah, una cosa, si ustedes se paran, por ejemplo, arriba de num, demora tipo 3 segunditos, pero después te los marca dónde están, dónde se repiten. ¿Tá? Ahí, bueno. Esto creo que depende un poco del entorno en el que ustedes decían programar, pero en algunos es como que para todo, para que te lo muestre, tenés que ponerle print. Incluso en el curso era así como lo planteaba, o sea, todo era print. Acá, como yo estoy mostrándolo en Spider, simplemente al poner 6 más 5 me aparece el resultado, pero capaz que en otro lado ponen 6 más 5 y no aparece nada en la consola porque no le pusieron print. Nada, tengan en cuenta eso. Si pongo num, ¿dónde? Ah, acá, claro, sí, al correrlo no aparece nada hasta que no le pongo. Ahí, bueno, ahí lo print, le pongo, ahí vemos la función type que les decía hoy. Crea un entero. Ahora creamos uno lógico. Sí, para que te lo visualice ahí en la consola, digo. También te lo va mostrando ahí en la variable Explorer, viste, que va mostrando lo que va creando y va quedando acá. También te sirve ahí. Ahora probamos crear un float. Esto sería como para pasar el lógico que creamos, que es de tipo bool. Ahí lo queremos pasar a string. Le aplicamos este. Entonces ahora si vemos el tipo de estos dos objetos, este es un float porque es un número y este pasó a ser string. Bueno, acá les puse nomás para que vean que si la forma de definir en R que también servía como esta, acá no vale, da error, así que simplemente con el signo igual. Ahí taller 1 y si le ponemos doble igual, te dice si es verdadero o no que estas dos cosas son iguales. Como taller 1 es Python, es un string que dice Python y acá puse un string que dice Python, por eso da true. Bueno, y acá nada más igual, menor igual, distinto. Todos son cosas que le estoy preguntando si son, no estoy estableciendo nada.
Y bueno, y acá es para borrar. Van a ver que a medida que voy haciendo cosas, voy borrando, como para ir viendo lo que nos va quedando creado y que no quede lleno de cosas. Acá nomás, como un ejercicio medio básico, vamos a definir una, le llama variable en el curso a las cosas así que crean, pero es como un elemento que tiene el número 100, asignado el número 100, y vamos a definir un multiplicador que es 1 por 1, 1,1. Y como para ver nomás cómo operar entre elementos, vamos a poner simplemente que los ahorros van a crecer en un 10% y a su vez se van a estar elevados a las 7. Vamos a suponer que cada mes tipo, pasa a ser el doble. Así que corremos eso, ponemos print result y ahí queda lo que da luego de 7 meses. Y esto es lo que les decía, ¿no? Si ponemos para concatenar, no sé si quedó tan grande y como mi pantalla no es tan grande, no se ve tanto, pero estoy definiendo algo que es string y le pongo el más y otro string. Le pongo el más y otro string. Y acá lo mismo, todo hasta el final, son todos, se me fue para abajo, acá. Son todos strings, entonces al final simplemente los concatena. I start with 100 and now how, Borro estos. Y acá vamos a ver las listas y las listas de listas. Esto que les mostré ya sé que era como muy básico, pero nada, para que vean que es bastante parecido, no es nada raro. Tenemos algunos objetos. Los estoy corriendo con F9, ahí por las dudas. Y acá no puedo apretar F9 porque tiene 2 líneas. Entonces, si no, me corre solo la 60 y después la 61 y no lo toma como todo junto. F9. Acá. ¿Por qué es una lista? Porque le estamos poniendo los paréntesis rectos, ¿sí? Y después simplemente los elementos. Alterna entre un string y un valor, que cada valor está guardado en un objeto, que definimos antes. Entonces ahora si le ponemos print arias, no lo corrí. No, pero esos están bien, porque ya están definidos. ¿Pero por qué decís? No entiendo. ¿Este? Tenés razón, sí. Ahí está, era por eso. Sé que me lo salté. Y ahí ya apareció que tenemos una lista creada. Los va pintando aparte de distintos colores, para que uno sepa que son de distintos tipos. Ahora sí, ponemos print arias y ahí aparece la lista. Si le ponemos print al type, aparece que es una lista. Y acá la función length sirve para ver el largo del objeto. Tenemos 10 elementos. Acá si queremos ver, atención, que es lo que les decía, ¿no? El número 1, ¿qué objeto va a mostrar? El segundo, porque empieza en 0. Entonces, vamos a ponerle ahí. Y muestra el valor que tiene, supongo, highway, ahí va. Este de acá. Después, si ponemos el -1, muestra el último. Es como una forma más fácil de llegar al último elemento. 9,5. El valor que tenía acá, el baño. Sí, ¿alguien de Zoom? Creo que no. Acá si queremos seleccionar más de un elemento, sí. Incluso también puedes decir un rango utilizando también el -1. Igual ahí, bueno, capaz que te conviene poner el número del que va y dejarlo abierto. Porque acá, por ejemplo, les mostraba que para seleccionar más de uno se usan los 2 puntos para decirle el rango. Y si directamente arrancamos en el primer elemento, no es necesario ponerlo. Podemos poner así, dejar el espacio. Y lo mismo con el último, podemos dejar el espacio. En este caso, está mostrando del elemento 0 al 5 porque el que está acá no lo incluye. El último no queda incluido. En este caso sí, porque no ponemos nada. En cambio, si yo pusiera el elemento
10, por ejemplo, si acá lo hubiera escrito el 10, me mostraría hasta el 9. ¿Está? O sea que vamos a correrlo. Exacto, sí. Y ahí si ponemos print downstairs, muestra los primeros 1, 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Y si hacemos este, F9, los últimos 4. O sea, 6, 7, 8 y 9. Como empezamos en 0, está bien, es 10. Voy a borrar estos elementos. Bueno, acá nomás lo que les decía recién, podemos seleccionar varios elementos al mismo tiempo utilizando el paréntesis recto y los dos puntos. Es una buena pregunta. A ver. Por ejemplo, el 7. La base de datos no me importa. No, claro. Sí. No, porque generalmente a veces cuando haces eso estás definiendo otro objeto de otro tipo, o en realidad al ser una lista, no sé si puedo decir así como salteado. Como porque a veces cuando vos le pones paréntesis recto y pones coma, es para llamar a un objeto que tiene, por ejemplo, filas y columnas o cosas así. ¿Querés decir algo? No, está perfecto. O sea, todo el que quiera opinar y aportar es bienvenido. Entonces, si querés, ahora mientras lo va buscando, voy corriendo así, porque esto sonó. Para cambiar un elemento, podemos directamente, de la misma forma que acá como que lo hacíamos un elemento particular con algunos objetos, lo mismo, lo seleccionamos, le ponemos el igual y el nuevo valor. Por ejemplo, vamos a cambiar el último, lo vamos a cambiar. También vamos a cambiar el tercero, por eso dice 4. Y acá, por ejemplo, si le queremos agregar información, no queremos modificar, sino que queremos cambiar, el más le agrega más elementos a la lista. Voy a definir un nuevo objeto que se llama arias_1 y va a ser arias más estos dos objetos. Entonces ahora si le ponemos print, ahí aparece con este otro. Sí, al final de todo. La lista de listas, si se fijan, lo que tenemos es nuevamente los paréntesis rectos, pero dentro de eso tenemos como pequeños conjuntitos que también están en paréntesis rectos. O sea, esto que estoy marcando es una lista. Esto que estoy marcando es otra lista. Acá tenemos otra. O sea que tenemos 5 listas, 5 sublistas dentro de una gran lista que se llama house. ¿Sí? Entonces vamos a correr esto. Le vamos a poner print. Ahí la muestra quedó creada. Si le ponemos el tipo, nuevamente va a decir que es una lista. Y si le ponemos el largo, tiene 5. Porque cuenta, digamos, como de lo más grande. En este caso son las sublistas. Ahora van a ver para qué sirve tener sublistas o una lista dentro de una lista o por qué no. Después, acá nomás una parte extra que quería mostrarles. Definimos estas dos listas, que es first y second, esto con números. Y lo que vamos a hacer acá es pegar las dos en una que tiene todo. Y podemos, esta función que se llama sort es para ordenar nomás todos los elementos que están en esta lista y le decimos si queremos que sea ascendente o descendente. Si no nos acordamos, por ejemplo, que si reverse igual true era que es ascendente o descendente, podemos poner help y la función. Entonces, ahí te dice cómo funciona. Yo lo había mirado acá, contain all items, acá.
en orden descendiente. Esto como muy parecido al R también, esto porque también se puede hacer allí. Ahí. F9 para print, ahí quedó ordenado. Yo le puse reverse igual true, claro, ahí me lo hizo al revés. Si no le ponía nada, lo hacía de orden descendente. A ver, para, no, acuesto que. Entonces, porque tiene porque pensé que tenía por defecto. Por defecto tiene false, claro. Como le puse lo contrario, quedó. No, pero no está mal. Se me quedó, si le puse lo contrario y quedó tienes razón. Fue apurada, claro. El false, ahí va, acá, y lo contrario sería descendiente, por eso a mí me quedó descendiente. Perdón. Bueno, acá algunos métodos, medio rápido. Si tenemos un objeto que es string, le podemos aplicar, por ejemplo, ponerlo mayúscula. Entonces ahí si ponemos print a los dos quedó distinto. Esto es algo también, no sé, que está bueno. Si querés printear varias cosas al mismo tiempo, puedes poner coma y las va printeando. O incluso también puedes hacerlo así, separadas, con punto y coma. Y también corre. Ahí. O sea, cuando le pones punto y coma es como que metes dos líneas en una y cuando lo metes dentro de la misma función es simplemente que printe todas las cosas que le pones adentro. Acá, bueno, este es otro método para contar. Por ejemplo, en este caso, como es un string, quiero que cuente la cantidad de O's, pero pues, si es otro tipo de objeto, obviamente que el contar va a ser otra cosa. Y ahí borro los elementos de nuevo. Después en las listas tenemos otros métodos que se pueden usar. Imagínense que quieren saber el index de Gitchen porque no se lo acuerdan y necesitan trabajar con ese objeto, entonces necesitan saber cuál es su número. Y ahí te dice, el index es 2, o sea, está en el lugar 3, 0, 1, 2. Después, bueno, acá les quería mostrar nomás cómo hay algunos métodos que puede que, como los que usemos recién, este no llevaba nada entre paréntesis, simplemente aplica el método al objeto, y en este caso, este otro sí necesita un argumento. Si no le damos nada, sale error. O sea, depende de lo que se aplique, si hay que ponerle o no. Este es el count. La cantidad de veces que aparece 9,5 en la lista Arias es 0. Bueno, esto es lo que yo intenté hacer, porque hay otro método que es append, cuando le querés agregar cosas, y hoy, por ejemplo, habíamos agregado Garage y el valor que tenía asociado Garage, y lo intenté hacer así, y no queda bien. Es como que no puedo crear un objeto al mismo tiempo que le aplico este método a este objeto. Lo que me terminó pasando es que le aplicaba el método a este objeto y esto quedaba definido como vacío. O sea, no servía que mezclar estas dos cosas. Creo que lo ideal ahí sería primero crear Arias 2 como una copia de esta y ahí aplicarle el append directamente a Arias 2. ¿Se entiende lo que digo? Bueno, otra cosa, si querés copiar un elemento, hay que tener cuidado porque si yo hubiera puesto directamente Arias igual, sin ponerle esto list, Arias 2 igual a Arias, me crea la copia, pero si yo modifico Arias 2, también me modifica Arias. Es como que están relacionados y lo toma como un único elemento en la memoria. En cambio, si yo quiero que en la memoria quede otro objeto, aparte, porque ese quiero que me quede ahí y el otro le voy a hacer cambios, tengo que especificar, así, usando la función lista, como que Arias 2 va a ser una lista que contiene estos elementos, o si no, otra forma de hacerlo es con esto que está acá, es exactamente lo mismo que el anterior, que lo que le estoy diciendo es de Arias, quédate con todos los elementos, desde que empieza hasta que termina.
Entonces, con esto, cualquiera de estas dos, ahí sí lo crea como otro objeto aparte y puedo hacerle todas las modificaciones que quiera a Arias 2, que no se va a ver afectado el otro, del que vino. Vamos a correrlo. Entonces ahora ahí, por ejemplo, estoy aplicando lo que les decía, el append a Arias 2, punto y coma, es simplemente como dos líneas en una, y le voy a agregar esto y esto. Entonces lo vamos a correr, vamos a poner print, y ahí ven que agregó los dos elementos en Arias 2. Exacto, ahí va. O sea, la idea es que no podés usar el signo, simplemente el signo de igual para crear una copia de un objeto. Eh, bueno, acá otro método, reverse, si queremos que quede en en el orden contrario. Ahí ven que quedó en el orden contrario. Voy a borrar estos objetos. Los diccionarios. Acá, en este caso, bueno, como vimos, se crean entre llaves los valores que están como, todos son un conjunto, un par de valores asociados con esto, con los dos puntos. El primero es la clave y el segundo es el valor. En este caso simplemente tenemos países con sus capitales, lo voy a correr, F9, ahí le voy a poner print. Ya sé que hay un país que no es de Europa, no se preocupen. Si le ponemos print type, nos dice que es un diccionario. Acá si quiero llamar a un elemento, a acceder a ver el valor que tiene asociado cierta clave, lo llamo así, entre paréntesis rectos. Lo tengo que poner entre comillas simplemente porque es un string. Si fuera otra cosa no tengo por qué ponerle comillas. Ahí lo llamé y me dice que el valor asociado a París es, perdón, el valor asociado a Francia es París. Esto que está acá lo que te hace es mostrarte las claves asociadas a el diccionario Europa. ¿Por qué quiero saber las claves? Porque a veces, capaz que, o sea, esto después sirve para trabajar con, obviamente, con más cantidad de datos, para hacer bases de datos, lo que sea. Entonces, a veces necesitas saber bien cuáles son las claves de cada una de las filas con las que trabajás. Y de esta forma ves todo. Es como el ID, por decirlo de una forma, ahora que lo estoy pensando. El ID asociado a cada una de las filas. Esto simplemente para verlo. Como ven acá, esto sería un método, ¿no? Un método que está relacionado a los objetos diccionario. O sea, si le pongo esto a un objeto que en realidad no es un diccionario, capaz que me da error, capaz que hace otra cosa. Si quiero modificar el valor de una clave, simplemente acá el objeto, las comillas, las paréntesis rectos son para llamar al objeto de esa fila, digamos. Y ahí le doy el valor que quiero. Entonces ahora si vemos print Europe, bueno, y acá tenemos un diccionario de diccionarios que, si se fijan, tenemos una clave y asociada a esa clave varios valores. ¿Sí? Por ejemplo, la capital, pero también la población. Entonces, para eso es como lo mismo que en la lista de listas, que tenías primero un gran paréntesis recto y después pequeños paréntesis rectos con algunos valores. Acá es lo mismo, tenés una gran llave y dentro de esa pequeña llave con valores asociados a esa clave. Vamos a correrlo. Sí. O sea, es como que ahora a cada valor le estoy poniendo también la etiqueta.
Sí. Exacto, sí. O sea, dentro de este subdiccionario, esta es la clave y este es el valor. Esta es la clave y este es el valor. Pasa que después esto, a partir de un diccionario, puedes pasar a un data frame, entonces las claves pasan a ser las variables. Por eso es que es como que la clave es la etiqueta, por decirlo de una forma. O sea, dentro de este diccionario, capital es clave y población es población. Población es clave y Madrid y el valor son los valores. Pero a su vez, dentro de la grande, esta es la clave y todo esto son los valores asociados a esa clave. Están como encadenados. Exacto. Sí. Bueno, acá si queremos llamar una en particular, siempre las claves. Claro, estaban diciendo, como pensando después cómo quedaría el data frame, digamos, diciendo que después estas claves como las más grandes pasarían a ser las filas, o sea, cada uno de los individuos, y las que están acá, dentro de cada subdiccionario, pasan a ser las variables. Todos van a tener un valor en capital y un valor en población. Eh, bien. Siempre la forma de llamar es a través de la clave. Por ejemplo, ahí estoy llamando a los... No lo cree, se ve que no. Ahí. Ahí estoy llamando a lo que tiene todo lo que está asociado a Francia. Te muestra la capital y la población. Después, acá, por ejemplo, si le queremos agregar algo a ese diccionario, agregamos Italia. Ahí vemos que aparece, lo agregó. Y nada, eso es lo que quería mostrarle los diccionarios, así que voy a borrar el elemento. Sí, o sea, en este caso, dentro de este objeto serían como las claves, pero si después lo pasas a un data frame, vendrían a ser las variables. Otra, sí. No sé si ahí puedes hacer el pasaje a data frame. No sé si puedes. Capaz que sí, pero poniéndole más, no sé, especificando más, no sé. No lo probé y por lo menos en el curso te lo mostraba como todo así, más perfectito. Por lo menos si querés hacer ese pasaje a que después sea una base de datos. Es raro que la base de datos te la crees vos tan así de cero. Generalmente le importás, pero está. Bueno, paquetes nomás. Este paquete lo puse como para mostrarles que hay algunos paquetes que incluso tienen como predeterminados valores, ¿no? Por ejemplo, acá estamos importando el paquete mat y si le pones mat.pi, ya tiene guardado el número pi. Y así con otros paquetes, como que no solo es para funciones, sino que también tienen como estas cosas así, objetos ya definidos. Entonces, por ejemplo, si queremos calcular el perímetro de la circunferencia, puedes usar ese valor que ya viene, lo mismo con el área. Acá como para repasar el tema de cómo queda concatenado dos strings. Bueno, esto es lo que me preguntaba hoy Daniel, que si yo cargo solo la librería, cuando la voy a usar, eso dentro de la librería, le tengo que poner que viene de la librería mat. Pero si lo cargo directamente, porque sé que solo voy a usar eso, lo puedo cargar de esta forma, o sea, from mat import pi. Entonces ahora sí, cuando pongo pi, no es necesario que le ponga antes el paquete asociado.
y van a ver que da lo mismo. Ay, para que no le puse el import. Ahí, ahí, ahí. Y ahí queda 2,7 y 0,58. Ahí, 2,7 y 0,58. Esto nomás así cortito para mostrar eso. Después, las librerías como bueno, las más conocidas o las que primero se aprenden son NumPy y Pandas. Esta NumPy o NumPy, le voy a decir NumPy, es para trabajar con matrices y Pandas con data frame. Una opción es como cada vez que en realidad usamos una función hay que ponerle a la librería de la que viene, es cargarla, pero con un sobrenombre, por decirlo de una forma. Entonces, esta forma es más corta, más fácil. Entonces, acá la vamos a importar, pero como asNP, nada más. F9. Ahí. Vuelvo a printear Arias nomás para recordarlo. Con esta función, array, pasa a ser una matriz. El hecho de pasar de un objeto a otro es simplemente porque hay algunas cosas que es más fácil trabajar. Para hacer operaciones es más fácil trabajar con una matriz. Bueno, ahí entonces si ponemos que printé el type de np Arias, dice que es un array. Y acá aparece también con otro colorcito. Borrar. Acá vuelvo a mostrarles house, que era la lista de listas. Si la pasamos a matriz, lo que tiene es que queda una matriz de más de una dimensión. Incluso acá ya lo vemos. Dice que el tamaño es de 5 por 3. Acá simplemente era los 10 elementos que teníamos en Arias. Si pongo print el type, va a salir también que es un array. El largo, ahí podemos usar esta otra función len para ver el largo, son 5, las mismas 5 sublistas que teníamos hoy. Y shape es un método que, pero ¿por qué me puso tweets? No sé qué apreté que se corrió esto. Lo que viene acá abajo, no sé dónde se corrió eso que se corrió ahí. Si usas el método shape, ahí sí te dice bien las filas y las columnas que tiene esa matriz. Una cosa nomás acá que la quise aclarar, cuando trabajamos con matrices, si queremos usar operadores lógicos, no sirve poner or, and o sea, cuando trabajamos con números, digamos, que no son matrices, podemos usar el or y el and. Pero cuando usamos una matriz, tenemos que usar específicamente esta función. No. Shape es un método que se le puede aplicar a un array. No es que se le puede usar, no es que se le pueda aplicar a todos los objetos. Capaz que sí, capaz que no, pero puede que te muestre cosas distintas. En particular, en las matrices te muestra filas por columnas. En los data frame también se puede aplicar. Bueno, esto nomás como para que tengan en cuenta que a veces capaz que nada, dicen, esto ya lo hace hacer, y en realidad cuando estás trabajando dentro de una librería, no corre la misma de siempre. O sea, acá es un embole, porque cada vez para escribir el OR, tenés que escribir todo esto, del paquete al que viene, punto, y la función. O sea, termina siendo más largo. Por ejemplo, ¿qué no definí? My house. F9. Ahí nada más me estoy creando yo dos matrices, porque hasta ahora lo que habíamos hecho era a partir de una lista, sí, pasábamos a una matriz. En este caso directamente la estamos creando
poniéndole todos los elementos que tiene, son de una dimensión, por eso están así. Si no, lo que iría acá entre paréntesis tendría que ser como lo definimos en la lista de listas, ¿no? O sea, un paréntesis recto y a su vez pequeños grupitos de paréntesis rectos con las sublistas. Ahí sí quedó definidas, entonces ahora le pongo print y me saca un vector diciéndome si es verdadero o falso en cada uno de los valores si cumplen la condición que puse, que sea mayor a 18,5 y menor a 10. Esta lo cumple y esta lo cumple, y en esta otra solo la última, menor a 11. En las dos, claro, mi casa y tu casa sí tienen menor a 11 las áreas de las distintas salas. Nada, esto como para mostrarles eso nomás, que nada, si estás trabajando con otro tipo de objeto, puede que tengas que hacerlo de forma diferente o con otra función distinta a lo que generalmente usas. Bueno, ahora voy a volver a la presentación. Un poco ya ahí estuvimos, creo que sí, ejercicios en un P. Bueno, la idea era haberles mostrado esta diapositiva antes de empezar esa partecita, pero no pasa nada. Ya les dije que era un paquete para trabajar con matrices. Y, bueno, esto no lo aclaré, está bueno decirlo. En las matrices no pueden haber elementos de distintos tipos. Por ejemplo, en la lista de listas house, si se acuerdan, teníamos el nombre, el valor y después true o false si pertenecía al piso de arriba o al piso de abajo. En el caso de que yo quiera crear una matriz a partir de esa lista de listas, lo que va a hacer es a cambiar los tipos para hacerlos todos uniformes. Entonces, de esa forma, capaz que, no sé, hay operaciones que no las puedes hacer. Ya si tenés una columna que tiene valores string, el resto no van a poder quedar numéricos. Entonces, por eso es lo que les decía, que a veces no vas cambiando del tipo de objeto que vas a trabajar. Capaz que las listas no te sirven para algo y vas a la matriz, pero la matriz no te sirve en este sentido porque necesitas objetos de distintos tipos, que generalmente es lo que pasa, es raro que tengas toda una base de datos con datos del mismo tipo. Entonces ahí es cuando te vas al data frame y usas pandas. Nada, acá algunas estadísticas básicas que se pueden ver en esta librería: la media, la mediana, el desvío, la correlación, y acá la aclaración que les mostré recién, que para los operadores, a ver si me sale el cartelito, para los operadores lógicos van a necesitar funciones especiales, que son esas que vimos recién. Yo sabía que me faltaba algo para el NOT, ahí va, el I, el O y el NOT tienen que usar esta función. Pandas. Cuando hay diferentes tipos de datos, usamos esta librería que permite manejarlos de forma más fácil y eficiente. Y en este caso, cuando le ponemos type al objeto, va a salir algo como lo que muestro ahí. Va a decir que es un data frame de pandas. Creo que hay otra librería que también permite trabajar con data frames. Por eso, cuando le pones el tipo, te aclara que es de pandas. Las formas de crear un data frame: manualmente, un poco se los adelanté antes, manualmente a partir de un diccionario, donde las claves son las etiquetas de las columnas y los valores son las filas. Puse columnas 2 veces, las filas. Y después la otra forma es importar los datos de un archivo externo. Y acá nuevamente les decía que depende en qué librería estés trabajando, la forma en que llamas a los datos o haces cosas con los datos. En este caso tenemos los métodos lock y el otro que es iloc, que lo que permiten es seleccionar datos dentro de ese data frame. En lock es cuando llamas a los objetos a partir de las etiquetas, y el iloc es cuando lo haces a través del índice, el que decíamos hoy, a partir de 0. O sea, los objetos los llamas o por el nombre o por el índice. Si lo llamas por el índice, usas un método, y si lo llamas por la etiqueta, usas el otro método. Por eso están lock e iloc. Y después les puse esta slide nomás como para contarles que está este paquete matplotlib, que es como el más conocido dentro de los
paquetes que son para visualización de datos. Y dentro de este paquete lo que más se usa es PyPlot, que es como un subpaquete dentro de Matplotlib. Y nada, y acá como un basiquito nomás de gráfico de líneas, gráfico de dispersión, el histograma, algunos como comandos para personalizar el gráfico, obviamente hay más. Y lo que tiene como de particular es que cuando vos creas un gráfico, todo bien, lo creas, por más que lo pongas en un objeto, para verlo tenés que ponerle show. Dice PLT show, ¿por qué? Porque imagínense que importé esta librería y la quise abreviar, porque vieron que hoy les decía, por ejemplo, para importar NumPy, yo puse import NumPy as NP. En este caso, yo quiero cargar Matplotlib y dentro de Matplotlib PyPlot, porque a su vez cada librería tiene sus paquetes. Entonces pongo import matplotlib.pyplot as PLT, por ejemplo, para que quede más cortito y más fácil. Entonces, cada vez que uso las funciones dentro de PyPlot, Matplotlib, o sea, dentro de ese paquete y de ese subpaquete, solo voy a poner PLT punto y la función que estoy usando, como lo muestro acá, ¿no? Eso nomás para que supieran de la existencia de este paquete y que cuando queremos visualizar el gráfico, sí o sí tenemos que poner PLT o de la forma que llamen el paquete, .show y entre paréntesis no ponen nada. O sea, esa línea va a continuación después de la línea donde creas el gráfico. Ah, bueno, y otra cosa es que también si vas a crear otro gráfico después, para que no te lo grafique arriba, tenés que poner también una función, la que está abajo del todo ahí, CLF, que es como para borrar ese gráfico y que haga otro nuevo. Sí, sí, bueno, por eso lo guardando. Sí, sí, el tema es que a mí me pasó que no puse eso y me quedó un gráfico y después gráfico otro arriba. Como que se empiezan a superponer y está. Claro, sí, si le pones show. Bueno, entonces ahora seguimos con algunos ejercicios usando estas librerías. Imagínense que no la importamos y la importamos acá. Definimos estas dos que son, si se dan cuenta, antes de que sigamos, ¿qué les parece qué tipo de objetos son? Listas, ahí va, porque están entre paréntesis rectos. Sí, 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 ahí va, tienen la misma cantidad de elementos. Ahora, lo que estoy haciendo acá es, como ustedes ya saben, pasarla a matriz. La estoy definiendo en un nuevo objeto y la paso a matriz. Y a su vez, al mismo tiempo, la estoy multiplicando por este valor. Bueno, era parte como del ejercicio. Algunos los fui sacando del curso directamente. Es para pasarlos a la unidad correcta, digamos. De pounds a kilogramos y esto inches, no me acuerdo qué era, a metros. Pulgadas, bien, es verdad, sí. Así que ahí nos creamos estas dos array. Y ahí es cuando puedo hacer operaciones entre las matrices. Por ejemplo, con las listas, ya no sé si queda tan bien. Por eso es que, por ejemplo, en este caso, lo mejor es pasarlo a matriz. Ahí calculas, por ejemplo, esto era un ejercicio en el cual tenías las alturas y los pesos de jugadores y querías calcular el índice de masa corporal. Entonces ahí podemos calcularlo. Todos están quedando como objetos aparte, ¿no? O sea, por un lado tenés la matriz de una dimensión de las alturas, de los pesos, y por otro lado el índice de masa corporal. No, ahí va. Después acá estamos, imagínense que quiero ver el objeto con el index número 5, que en realidad sería el objeto número 6, ¿no? Sí, yo también tengo que pensar si va para adelante o para atrás, si le tengo que tratar unos humanos. Después acá, si quiero seleccionar varios. Bueno, esto está interesante porque sirve para hacer como el típico subset. En este caso yo estoy seleccionando Estoy preguntando qué objetos dentro de BMI son menores a 21. Ahí apreté un botón y me fue a help.
pero lo que crea acá no es simplemente los que cumplen esta condición, sino que me crea, si le ponemos print, van a ver, claro, una matriz también, porque de una matriz crea otra matriz que simplemente tiene valores lógicos de true o false. Entonces, a partir de ahí, yo le puedo decir que dentro de BMI, ay, cada vez que hago eso, me va ahí. Porque tenés todos estos cartelitos que te van saliendo, que si haces clic es como más rápido para buscar ayuda y todo eso, entonces no me doy cuenta y sin querer aprieto. Si vos le pones ahora que dentro de BMI querés, o sea, le parés las paréntesis rectos, los que cumplen esto, ahí sí selecciona los datos que hace como el subset. Claro, exacto. La podés poner directamente, ¿no? Pasa que acá como va a mostrar un poco el paso a paso. Entonces ahora si yo pongo mejorar, que son los que tienen un índice de masa corporal menor a 21, son los que tienen este índice, 20,8 y 20,15. Voy a borrar esos elementos. Ahora si estamos trabajando con matrices de 2 dimensiones, imagínense que acá tenemos esto ¿qué tipo de objeto es? Una lista de listas, ahí va. La paso a matriz, veo la forma que tiene, es de 9 por 2. Y, o sea, es el mismo ejercicio que hicimos acá, pero como ya en el mismo objeto. Por eso entonces acá definimos como un array que tiene los valores nomás por los que multipliqué antes, ¿sí? Que yo en realidad lo hice por separado. Acá tenía alturas y lo pasaba a array y lo multiplicaba, y acá tenía pesos, lo pasaba a array y lo multiplicaba. En este caso ya me estoy definiendo al objeto conversión, que tiene estos dos multiplicadores. Vamos a correrlo ya. Entonces, directamente le digo que puedo hacer la multiplicación de la matriz. Ahí se me hace eso. La matriz por conversión y ya lo guardo nuevamente en el objeto béisbol. O sea, en el mismo. Sí, te multiplica la primera con esta y la segunda con el segundo valor. Entonces ahora quedaron convertidos. ¿Esto qué es? Comprobamos que obtuvimos el mismo resultado. Ahí va. Todos salen true. O sea, el objeto de antes, por ejemplo, alturas, estaba aparte. Ahora dentro de béisbol llamo a todas las filas, por eso pongo esto así, coma, 0. 0 es la primera columna. La primera columna es la de los pesos. ¿Es la de los pesos o la de las alturas? A ver. Las alturas, claro, porque acá no está pasado. Esto está en pulgadas y no me doy cuenta. La primer columna es la de alturas, entonces selecciono la columna 0, todas las filas, y me fijo si, por eso le pongo el igual igual, a ver si quedó igual, si obtuvimos el mismo resultado que habíamos obtenido antes, y efectivamente sí lo obtuvimos, así que lo hicimos bien. Bueno, acá nomás, por ejemplo, si queremos ver dentro de una matriz de más de una dimensión, llamar a la fila, a la fila del índice 3 y a la columna del índice 0, o sea, la fila 4 y columna 1, por ejemplo, y ahí me muestra el valor asociado. Ahora si quiero ver solo el índice 4, pero todas las columnas, ahí me muestra todo, el peso y la altura. Y ahí pueden jugar con lo que quieran. ¿Cuál peso is not defined? No la definí. Lo puedo guardar en un objeto si quiero, por ejemplo, si quiero esa columna por algo aparte, me la guardo. Ahí me queda aparte. Bueno, acá lo que les decía de las estadísticas básicas que se pueden sacar, la media, la mediana. Ahí simplemente la estoy llamando de formas distintas para mostrarle que lo puedo llamar con el objeto que definí, o dentro de esa array llamar a la columna 2, que tiene el índice 1. El desvío estándar, la correlación que le estoy creando como un objeto aparte.
Y ahí me queda que la correlación es negativa. En realidad la correlación tenía que dar, positivo, pero porque el ejercicio daba positivo, pero como yo agarré un conjunto de los datos, muy, tipo, solo 9 observaciones, da esto, negativo. Pero no le embola el resultado, sino los comandos. Bueno, eso lo voy a borrar. ¿Se acuerdan que era una lista de listas y me creo la matriz a partir de ella? Si le quiero aplicar la media, como hicimos en la anterior, no me deja. ¿Por qué? Porque dice que, es lo que les decía, de que cuando tenés una matriz con objetos de distinto tipo, te los mete todos, o sea, de alguna forma los hace todos parecidos, entonces no, al tener ya valores que tienen letras, no quedan los números, entonces no puede calcular la media, aunque yo le esté pidiendo la columna que era de valores numéricos. Borrar. Bueno, esto ya lo vimos en realidad, cómo crear una matriz de cero, porque conversión la creamos de cero. Simplemente lo que teníamos en la lista de listas lo metes en el argumento de la función array. Y ahí queda, lo voy a correr igual. Y ahí si le pongo print va a salir que es un array. Y ahora pandas. Lo voy a importar como PD para que quede más cortito. Y bueno, acá por ejemplo, si queremos, les puse camino 1, camino 2. Para importar los datos tenemos la función esta, readCSV, por ejemplo. Esto es para indicarle que la primera columna son los index, los nombres de las columnas, digamos. Le vamos a poner F9 y vamos a ponerle print data column values, que es solo para mostrar los nombres de las columnas. Ahí va a cargar estos. Los autos per cápita, el país, y se manejan por la derecha. Ese sería como, nada, el camino habitual que la mayoría toma, importa la base de datos. Si por esas cosas de la vida la vas a crear vos manual, nos creamos acá, por ejemplo, una lista que es los nombres, una lista que es si manejan por la derecha y otra lista que dice los autos per cápita, pero cada 1000 habitantes, por eso es que están así. Vamos a correrlo. Ahí quedaron creados las listas. Y ahora me voy a crear el diccionario donde le estoy diciendo que dentro de la clave país voy a tener todos los valores que están acá en esta lista. Dentro de la clave, si maneja por la derecha, voy a tener los que definen esa otra lista y autos per cápita, estos otros. Ahí quedó creada. Y bueno, al crearlo así con las llaves y con los dos puntos para asociar la clave con los valores, esto ya el tipo es diccionario. Lo vemos por acá, donde esté myDic, acá. El type es diccionario. Para pasarlo a data frame, esta es la función. Dentro del paquete pandas, como siempre, de punto la función y el objeto que vamos a pasar a data frame. Entonces ahí lo corremos, ponemos print cards y ahí quedó creado el data frame. Como les decía, vieron que la primera tiene acá el index 0. Imagínense que queremos cambiarle los index y que no queden con números, sino que queden así con las abreviaciones de cada país. Entonces podemos poner cars.index y definirlos nosotros. Entonces ahí si le ponemos print cars, queda cambiado. Lo capaz que es más fácil porque no tenés que acordarte en qué lugar estás, sino que con que sepas la abreviación del país ya podés trabajar con esa fila. No sé por qué hace interferencia. Hay algunas cosas que les puse como muchos para que después quede en el script por si alguno en algún momento trabaja con Python y tiene alguna duda o algo. Y por eso puse como muchas opciones. Pero les decía que tenemos estos dos métodos para seleccionar filas o columnas dentro de un data frame.
Y también depende la forma en que lo llame, es si el resultado que obtengo es otro data frame o una serie de pandas, que es otro objeto que hay en pandas, o un objeto o una matriz, por ejemplo. Eso en realidad como también depende de lo que estés trabajando y lo que vayas a hacer, si te conviene más uno o el otro. Por ejemplo, acá si dentro de el lock era, les recuerdo por las dudas, para cuando llamamos a los objetos por la etiqueta y el iLock es cuando lo llamamos por el index. Entonces, si corro me trae los datos de Rusia. Y si esto lo guardara en un objeto, me da una serie de pandas. Acá da el mismo resultado, llamándolo obviamente por la etiqueta o por el index. Acá, por ejemplo, si quiero más de una fila, esto da un data frame, ahí les puse. Por ejemplo, en este caso quiero filas y columnas, así que directamente le pongo así la fila y la columna. Fíjense que, por ejemplo, la diferencia entre esta y esta que está acá es que en este caso le pedí varias filas y las puse todas dentro de un paréntesis recto. O sea, es como que hay muchas como variaciones, depende de lo que quieras hacer. Yo realmente, o sea, todavía no es que lo maneje así fácilmente. Cuando tenía que buscar, no sé, alguna fila o columna particular de los ejercicios que ponía en el curso, tenía que volver a chequear esto, claramente, ¿no? Pues está. Después, en este caso, está poniendo tanto las filas como las columnas, porque quiere más de una columna, entonces por eso pone tanto estas como estas dentro del paréntesis recto. O sea, si quisiera otra más, la puedo agregar. Si quisiera otra fila más, la puedo agregar dentro de esta. Y si quisiera otra columna más, la puedo agregar dentro de este conjuntito que está acá. Y ahí ya vas seleccionando los que quieras y creándote otros subobjetos o lo que sea. Sí, sí. Bueno, eso lo dejo ahí nomás. Quería aclararles eso y que nada, recordar que esto es un método, por eso siempre el objeto está antes. Bueno, y acá quería. Y 27. ¿Qué pensaron? Si bien la idea de un taller generalmente es que ustedes vayan aplicando y haciendo cosas al mismo tiempo, pero dado que no teníamos el laboratorio preparado, surgió hacerlo así. Y nada, acá como tampoco no mucho tiempo, pero no sé, 2 minutos a ver si se les ocurre algo. Fin del taller, no es el fin. Lamento desilusionarlos. Ejercicio, taller. La idea es como filtrar datos en un objeto de pandas data frame. Les puse acá como cortito. Hay 3 pasos para esto. En primer lugar, o sea, lo estuvimos haciendo recién, pero no, sé que es como recién. Entonces, por eso lo escribí. En primer lugar, obtener la columna correspondiente de lo que queremos como filtrar. Después, aplicar esa condición a la columna y almacenar el resultado. Es lo que hoy Bruno un poco me preguntó, que primero te creabas el objeto que te daba los true o false y después le aplicabas esa condición. Que se puede hacer todo de una, obviamente, si querés. Y bueno, y finalmente se usa ese resultado para hacer la selección apropiada. O sea, ese objeto que teníamos de true o false se usa para hacer la selección que vos querés. Y acá como que la idea es completar ahora un poco entre todos cómo tendríamos que escribirlo. Les puse como algunos títulos para ir guiando, acordándonos que primero seleccionamos no les dije, la idea es seleccionar esta columna que cumpla esto, ¿no? Queremos quedarnos con estos datos. Con las filas que tienen una cantidad de autos per cápita entre 100 y 500.
Entonces, el paso a paso es primero la columna que queremos, guardar esa condición en un objeto y después ese objeto se lo aplicamos a los datos y ahí como que hace el subset. Entonces, imagínense que están de cero, ¿no? Por eso puse importamos pandas, package and cars data. O sea, ¿cómo lo pondrían? Ahí va. Los del Zoom también pueden hablar. Import. Yo estoy escribiendo lo que me están diciendo, ¿está? Ahí va. Está. Bien. Y los datos también hay que cargarlos. Ahí va. Import. ¿Así? ¿Lo pondrías? Si estamos usando una función de pandas, ¿cómo tendríamos que poner antes? Ahí va. O sea que... Y lo vamos a guardar en un objeto, ¿no? No, la función para cargar los datos a través de un CSV pertenece a pandas. Cars no. Cars sería el data frame que vas a cargar. Que en este caso lo vamos a cargar con CSV. Yo les dije que había dos formas, o lo cargas con un archivo externo o lo creas vos. Entonces, imagínense que, no sé, imagínense que queremos llamarlo así, el data frame, por poner algo. Ahí va. El igual. PD. Ahí va. A ver. Ahí. Import CSV. Gracias. Ayuda de Python. Creo que lo tengo guardado el archivo como base cars. Base barra baja cars.cc. ¿Y le agrego algo más? Ahí va. Index call. Ahí tengo el teclado. Igual. No sale igual. Ahí, igual. 0. Creo que el 0 era para indicarle que sí. Creo. ¿Y ahora? Uh -huh. NP vas. Está. ¿Cómo? Tenés razón. Está. ¿Y ahora? Como el paso a paso. Primero sería como la columna que yo quiero dentro de mis datos, ¿no? Ahí va, siguiente paréntesis recto. Anda a saber dónde están los paréntesis rectos. Sí. Sí. Em, ¿Cómo? Ah, sí, sí, en realidad creo que sí. Sí. Cars Data. Así mantenemos el nombre ahí. Cars Data. Vamos a irlo corriendo, así se ve. F9. A ver, CPC. Ahí lo selecciono. Y acá, como decís, entonces.
Eh, sí, tenés que usar el mayor igual, pero no porque acá sería como un poco lo que estaban discutiendo recién. Como cargamos los datos y todavía estamos con, con la matriz, usamos porque queremos que se cumplan las dos cosas, ¿no? Que estén que sea, ¿cómo es? Mayor a 100, pero al mismo tiempo menor a 500. Entonces, acá te creas el vector lógico que decía recién Lucía. Y ahí como que lo aplicás a los datos, ¿no? Estas dos las puse doble, pero son lo mismo. Quería decirles nomás que ponerlo así o ponerlo así es lo mismo. Claro. Entonces ahí le damos a este también. Que no, hay algo que no corre. Bueno, vamos a ver. Ahí, ahí, ahí. Ahí quedó. Entonces si le ponemos print medium, se quedó con este, que es el único que cumple la condición. Si corremos el between, para chequear que solo digan ese, vamos a ver que es el único. ¿Está? Bueno, y ahora la última parte. Bueno, es como muy parecido toda la sintaxis de toda esta parte de lo que es R. Lo que hace Python es, cuando trabaja con este tipo de construcciones, como dice acá, dice que Python encuentra una declaración if, verifica la condición, cuando esta condición es true, se ejecuta el código, y si las condiciones se evalúan como falsas, si hay declaraciones de el if o else, ahí Python sigue funcionando, y si no, ya está. Entonces, por ejemplo, acá les puse dos medios bastante fáciles. Defino el área como 10, le digo que si área es 5, que me printe esto, y ahí obviamente como va a ver que no es, no me lo va a printear, no va a hacer nada en realidad. Y por ejemplo acá, si fuera como algo más extendido, obviamente que esto después se dificulta mucho más, se puede hacer mucho más complejo. Este es como el fácil para ver nomás la sintaxis. Si el área es menor a 9, que ponga que es small, si es menor a 12, que ponga medio, y si no, largo. ¿Qué pasa? Acá queda implícito que es mayor o igual a 9, porque esto ya no se cumplió. Sí, ahí es como, esta parte es como el encabezado y después esta parte es el cuerpo de lo que tiene que hacer. Sí, sí, ahí va. Sí, sí. Sí, pero no entendí lo que quisiste decir. Ah, claro, sí, es verdad. Mauro estaba comentando acá que una diferencia con R es que a veces capaz que en R podemos poner todo el if en una misma línea y igual funciona, y acá en realidad tenés que escribirlo así, identando. Yo repito la palabra. Bueno, y nada, esto que comentario nomás, queda implícito que es mayor o igual a 9, porque es lo que les decía, Python se mete acá, cuando esto no se cumple, ahí pasa esta otra parte, y si esto no se cumple, pasa esto. Entonces ya cuando llego acá es porque esto no se cumplió, entonces no es necesario que yo diga que área está entre 9 y 12, o sea, implícitamente ya es mayor o igual a 9. Sí,
Si querés que, me preguntan, si, obviamente que esto es como muy básico, si querés poner que haga más cosas, va todo acá en el medio junto con este print. Puede ser que haga cálculos, operaciones y te printe el resultado. Después, los loops, ya los conocen, pero bueno, el while ejecuta el código interno si la condición es verdadera. La diferencia con el if es que el while va a continuar ejecutando el código una y otra vez mientras que la condición sea verdadera. La forma de hacerlo es poner while, la condición, los dos puntitos y a la otra línea con separación, toda la expresión que queremos que ejecute. El for ejecuta el código interno para cada variable que pertenece a la secuencia o condición. El uso de un bucle for para iterar sobre una lista solo le da acceso a cada elemento de la lista en cada ejecución, uno tras otro. Si también desea acceder a la información del índice donde se encuentra el elemento de la lista que está iterando, puede usar enumerate. Ahora les voy a mostrar qué es esto del enumerate que nombro acá. La sentencia a modo general es, este for tendría que estar en minúscula, se me cambió. For, la variable que cumple esta secuencia o condición, hace esto que está acá. O sea, tanto lo de enumerate como estas cosas que nombro acá, en realidad son como algunas aclaraciones, como hoy les decía que si querés usar el OR, el AND o el NOT, tenés una función específica dentro del paquete NumPy. Lo mismo, por ejemplo, si querés iterar sobre pares clave-valor en un diccionario. Tenés que usar el método items. Y si querés, por ejemplo, hacer en todos los elementos de una matriz NumPy, tenés que usar la función nEditor. O sea, son como pequeñas cositas que hay que tener en cuenta cuando querés programar el loop, que si estás trabajando con un tipo de objeto, es una forma de llamarlo a los objetos dentro de ese elemento, y si querés iterar, por ejemplo, en una matriz, es otra forma de llamarlo. Tenés que como aclarar eso en el loop. Ahora lo vamos a ver igual. Bueno, esto, un ojo, que en el caso de los diccionarios es un método y en el caso de las matrices es una función. Acá les puse ejemplos. Por ejemplo, si vos querés que itere para cada clave y valor en este diccionario, lo único que tenés que aclarar es que es agregarle esto, básicamente, en realidad, como para que detecte que es un diccionario. Básicamente eso. No, si no fuera diccionario, hubiéramos puesto para, no sé, variable y 1 y variable 2 en este objeto, dos puntos y la secuencia que viene después, lo que queremos que haga. Pero como estamos trabajando con un diccionario, simplemente ponerle esto para que detecte que es un diccionario. Y estos dos que le puse en realidad es la clave y el valor dentro de ese diccionario. Lo mismo en este, simplemente si estoy trabajando con una matriz, lo que le voy a poner es esta función antes de la matriz para que detecte que va a ser para cada valor dentro de este objeto, pero que este objeto es una matriz. ¿Está? Y cuando iteramos en Panda sucede lo mismo, tenemos que usar, a ver si sale el cartelito, tenemos que ponerle iter rows. Bueno, no se va el cartelito. Ahí. El método iter rows, que ahora lo vamos a ver. Crear funciones. Capaz que esto lo dejo para después. O lo digo ahora. No, lo digo ahora y se los muestro mejor rápido, porque si no, por las dudas que no. Queremos definir una función. Brevemente, ponemos def y después el nombre de la función de la forma que queremos llamarlo y los paréntesis y dos puntos de nuevo. Es como medio parecido, lo que va cambiando es si le vas a hacer un loop, si vas a hacer un if, porque en realidad siempre es, por ejemplo, loop o def, si vas a crear una definición, una función, digo, el nombre, los paréntesis, dos puntos y a la otra línea. Dale, nos vemos. Y
nada, decirles que esta parte de la función que vamos a crear se llama encabezado, lo que viene después es el cuerpo. Para agregar parámetros, simplemente los ponemos dentro del paréntesis. Si queremos que algún parámetro quede establecido por default, simplemente le ponemos el default ahí en ese argumento. Es lo mismo que en R. Y esto es como un comentario nomás. Si quieren que la función devuelva un valor calculado, lo mejor es hacerlo con el comando return y no print, porque print te devuelve un elemento que no tiene tipo. Ahí te dice, asignada a una variable que tiene el tipo non-type. En cambio, si vos lo haces con return, no sucede eso. Y en realidad, después, si vos querés seguir haciendo operaciones con ese resultado, necesitas que tenga un tipo. O sea, que sea un número, que sea un string, pero que sea algo. Por eso recomienda, por lo menos en el curso usar el return. Y después, como algo más, o sea, no es que sea necesario para que la función marche, pero sí como para, nada, que sea más prolijo. Te decía, no olvidar los doctrines o cadenas de documentación. O sea, es como algo que está medio, no sé si establecido en Python. Cuando definís una función, en la línea inmediata al encabezado, tenés que poner comillas triples y como levemente lo que hace la función, que se necesita, lo que crean conveniente aclarar, pero va ahí. Al ponerlo con triple comilla, ya sabemos que va a quedar como todo comentado, por más que sean, no sé, 3 líneas. Y nada, eso. Y después lo otro que se puede hacer que la función devuelva múltiples valores y los devuelve en tuplas. Que si recuerdan lo que les dije hoy de que era una tupla, no solo que es parecido a la lista, pero lo que tiene es que es inmutable y se definía en paréntesis, simplemente. Entonces acá también no puse ninguna secuencias como muy complejas, porque la idea es ver más o menos cómo se arman, después cada uno le da la complejidad que quiera. Defino acá room y área y le digo que si room es igual a kit, entonces poneme que looking around in the kitchen, si no, looking around elsewhere. Entonces vamos a correr esto. Y como efectivamente esto se cumple, me puso esto. Ahora, si por ejemplo le queremos agregar más condiciones, imagínense que ahora partimos con room, que es bed, no que es kit. Entonces, si esto se cumple, printeame esto. Si no, venite a este otro comando. Y si esto se cumple, printeame esto. Si no, este. Entonces, no, espera. Corremos esto. F9. Y me puso lo que decía en la segunda condición, obviamente porque room ahora era igual a bed. Voy a borrar estos elementos. Acá algunos bucles, primero el while, después el for. Imagínense que lo que queremos hacer es ir corrigiendo como el desvío que hay de 0, ¿no? Entonces, inicialmente lo definimos en -6 y lo que hacemos es, si ese valor, o sea, el desvío, es distinto a 0, quiero que me printees corrigiendo. Voy a dejar el mouse quieto así no aparecen carteles. Que me printees corrigiendo y ahí le estoy metiendo un if también dentro del while. O sea, si es mayor a 0, ese número que está corrigiendo, si es mayor a 0, quiero que hagas el offset y le restes 1. Pero o sea, si no se cumple eso, o sea, es menor a 0, en ese caso, sumale 1. No le restes 1, sumale 1. Porque lo que quiero es que irlo llevando a 0. Entonces, mientras que esto se siga cumpliendo, que sea distinto a 0, esto se va a seguir ejecutando y lo va a ir corrigiendo. Entonces vamos a ir a correrlo. F9. Y ahí printió tipo cómo fue quedando, ¿no? Primero -5, -4, -3, -2, -1 y finalmente 0. Acá tenemos un for. Me defino esta lista y pongo que para cada elemento en la lista, printea el elemento nomás. Este es como muy simple, el que sigue está mejor. Y ahí los printea.
Esto es una cosa. A medida que vos vas diciendo, por ejemplo, acá está ahí, me la guarda como un objeto. Entonces al final se me llena como de cosas acá, por eso yo iba borrando a medida que iba haciendo cosas. Lo mismo acá el offset, lo quedó guardado como un objeto, por eso siempre al final le pongo el borro. Sí, en realidad sí, automáticamente no queda guardado. Acá la misma que teníamos recién, Arias, y le digo que esto es lo del enumerate, que decía que capaz que no se entendía bien a qué quería decir. Lo que hace es, si ustedes se fijan, nosotros tenemos el objeto Arias, que es una lista, y tiene estos elementos. Entonces, yo al for le estoy pasando dos cosas, que se fije en el índice y en el área. Entonces, ¿cómo sabe el for a qué me refiero con índice y área? Si yo le pongo enumerate áreas, quiere decir que tenga en cuenta también el atributo del índice, digamos. O sea, si bien áreas solo tiene esos valores, cuando yo le pongo enumerate es como que tiene ese otro atributo. Va a considerar los valores y el índice. Esa es particularmente para que considere el índice. Si fuera otra cosa, ya ahí no. O sea, si no le pongo esto, no va a encontrar esos como esas dos cosas en las que quiero que evalúe, porque va a venir acá y solo va a encontrar valores. En cambio, si yo le pongo esto, es como que sabe que tiene que mirar los valores y a su vez el índice asociado a cada valor. ¿Se entiende lo que...? Y bueno, y simplemente lo que quiero es que haga es que printe que el room, o sea, que concatene todo esto, ¿no? El, la sala con el índice que le corresponde a esa sala y el valor. O sea, sala 1, tanta área, sala 2, tanta área. Eso es lo que quiero que salga. ¿Y por qué le pongo el más 1? Porque empezamos en 0, claro. Entonces así me dice, empieza en el 1. Vamos a correrlo. Y ahí quedó la listita de cada una de las rooms. De nuevo me estoy borrando a índice, área, bueno, y áreas que era el objeto, pero que lo guarda todo. Y acá es cuando iteramos en un data frame, que les decía que tenemos que usar iterRows, el método iterRows, simplemente para que detecte que es un data frame y que lo que quiero es que haga es que itere en las filas. Es nada más como para que tengan en cuenta eso cuando empiece a funcionar el for. Entonces le digo que vamos a volver a printear cars para recordar lo que tenía. Teníamos el país, si manejan o no por la derecha, y los autos per cápita. Entonces, lo que quiero es que para cada etiqueta y fila en este data frame, en cada una de las filas, lo que quiero es que haga cars lock era cuando quiero llamar al objeto por la etiqueta. Entonces, dentro de car locks, fíjate, esta etiqueta, imagínense US, o sea, Estados Unidos, fíjate, dentro de cars, US, y qué valor tiene en esta columna, en autos per cápita. Y lo que quiero es que me crees una, que hagas perdón, lo que quiero es que esa columna la dividas entre 1000 y cree una nueva. Capaz que le quedó medio entreverado como lo dije. O sea, esto, autos por persona, es una variable, sí, lo dije al revés, perdón, voy a volverlo a decir. Esto, autos por persona, es una variable que yo estoy creando y esta es la variable que yo ya tengo. Entonces, lo que estoy diciendo es que dentro de este data frame te fijes en la etiqueta que estés iterando, imagínate Estados Unidos, y vamos a definir esta variable que va a ser igual a esta dividido 1000. O sea, estoy pasando los autos per cápita, que inicialmente yo les dije que eran cada 1000 habitantes, lo estoy pasando como a per cápita, per cápita. Entonces, si corro esto, y le pongo acá cars. No, ahí ya le puse print, pasarlo todo chiquito y no se ve. Ahí agregó esta columna, que claramente sí es la división de esta nomás entre 1000.
No sé si me expliqué bien ahí lo que dije porque lo había empezado a decir al revés. O sea, estoy definiendo una nueva. A ver ahí el chat. Se entendió. Mm, bueno, y básicamente eso, esto ya faltan 5 minutos. Tenía como un ejercicio que era un poco más complejo, que unía varias cosas. No sé si quieren se los muestro como medio por arriba. Cerrar. Y sí, decime. Ah, bueno, sí, dale. Está. O sea, es un for, pero como con muchas más cosas. Tipo, primero se definen algunas cosas. Está. Sí, dale, dale. Dale. Bien. No sabes que tampoco sabía como 2 horas hasta dónde íbamos a llegar. Entonces, por las dudas dije, está. Sigamos medio rápido en alguna parte. Sí, bastante bien. Queda en algún lugar. Sí, se las mando. ¿Alguien quiere preguntar algo, comentar algo? No. No sí. Vos sabés, yo no sé. Nunca probé. Me están preguntando, capaz que alguien sabe de los oyentes de Zoom, si cuando tenés una listas de distintos largos, si querés ahí juntarlos para poder armar un data frame o lo que sea, si completa con NAs o como hace, pero yo no lo probé y el Mauro que también ha probado algo en Python dice que tampoco. Diego dice que no se acuerda. Ah, sí, 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 hay. El NA está, sí, existe. O sea, pero no sé cómo hace en ese caso de que si tiene distintos largos. O sea, obvio que hay, tipo, me quedan mi pila de cosas para probar y pila de cosas para aprender. No sabía nada de Python, entonces venía tipo media nerviosa a contarles porque dije, tampoco es que lo remanijo. Pero bueno, nada, espero que por lo menos les haya servido para una introducción y por lo menos a mí me sirvió también para darme cuenta de que tampoco es muy lejano a saber programar en R. O sea, si sé programar en R, me puedo tirar a aprender esto y no es chino. Así que está. A ver el chat acá. Estoy de acuerdo, quizás dejar en un GitLab, ya sabemos. Bueno, está, entonces si no sé, no hay más preguntas en el Zoom ni nada, gracias a todos por venir, a los presenciales y a los virtuales. Y nos vemos en 2 semanas para otro taller. Muchísimas Chao, paro la gracias, Micaela. grabación. Gracias a ustedes. Ah, que pase bien. Muy bueno, Mica. Gracias.